Bueno, vamos a arrancar con un temita importante. Les había dicho que trataran de ver todo lo que es membrana plasmática. La membrana plasmática, vamos a arrancar por una especie de definición, viene a ser como la pared. En la pared, de hecho, también se le llama pared celular, que me divide una célula de otra, que me divide lo que es el espacio intracelular, que es lo que está dentro, obviamente, de lo que está afuera, el espacio extracelular. Pero esta pared tiene algo que es muy particular, que obviamente me va a permitir el paso de cosas que necesita y la salida de desechos o cosas que la célula produce y que necesita el resto del cuerpo. Entonces, acá les dice, la membrana plasmática es una bicapa de fosfolípidos con colesterol, proteínas e hidratos de carbono asociados. Vamos a ver primero qué significa esto de bicapa. Bicapa significa que son dos capas, fosfolípidos y colesterol. Eso nos está hablando que esta bicapa lipídica, precisamente lipídica, está formada por lípidos, entre ellos los fosfolípidos y el colesterol. ¿Qué son los fosfolípidos? Bueno, lípidos mezcladitos con fósforo. Así de simple. Y colesterol, bueno, el colesterol del que siempre hablamos, que ya lo habíamos hablado en clases anteriores también un poquito. Después también tiene proteínas. Ahora vamos a ver qué tipo de proteínas tiene, cómo son. Y también tiene hidratos de carbono. Todas estas cosas están todas agrupaditas, todas haciendo que formen esta membrana, pero tienen una característica muy particular y es que no están unidas. Están todas juntitas, pero no están unidas. O sea, no están unidas por enlaces. A ver, me voy a acercar. Ahora se escucha un poco mejor. Se me está desarmando el micrófono, lo que me faltaba. Perfecto. Bueno, como les decía, se me desarmó el micrófono. Lo voy a agarrar así ahora. Como les decía, están todos juntitos, pero no están unidos por enlaces químicos. Están todas así como armaditas. Esto me va a permitir que obviamente se muevan. Ahora vamos a ir viendo, cuando veamos el tema de las proteínas, vamos a ver cómo se van a ir moviendo, que precisamente estos movimientos me van a permitir precisamente el ingreso y la salida de cosas, de sustancias, tanto de nutrientes o sustancias que necesita la célula para fabricar algo, como la excreción, o sea, la salida de la célula, precisamente para o excretar lo que le sobra, lo que no necesita, o como para sacar y desparramar, digamos, todo lo que aquello que haya producido. Los fosfolípidos tienen una parte muy particular. Acá les dice que tiene una parte que es hidrófila, o sea que tiene afinidad por el agua, y una parte que es hidrofóbica, que repele el agua. Esta característica, yo acá les busqué un dibujito, esperen que lo vamos a encontrar, que es el mismo dibujito que está ahí. No, esto no es. Esperen un cacho. Acá está. El mismo dibujito que ustedes tienen ahí en el apunte, pero acá con colores. Y fíjense que acá está todo los componentes. Fíjense lo que les decía, acá está bien clarito en el dibujo, lo que les decía de esto de la bicapa. Fíjense que hay una capa esta, que son esas pelotitas naranjas con estos hilitos amarillos, y la otra capa es también lo mismo, pero a la inversa. Fíjense que estas partes naranjitas
les dice que son las cabezas hidrofílicas, o sea que van a estar con amigas del agua, por decirlo de alguna manera. Y estas partes de acá, que están orientadas hacia adentro de la bicapa, son las hidrofóbicas, las que me rechazan el agua. Después, bueno, acá se ve bien clarito, ¿no? El medio extracelular, que es la parte de afuera, y el citoplasma, o medio intracelular, que es la parte de adentro. Después, como les decía también, nosotros vamos a ver que también había proteínas. Acá, fíjense las diferencias, estas celestitas. Todas estas celestitas. Esta de acá también. Fíjense las diferencias que hay. Esta es lo que se denomina una proteína integral. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense, atraviesa toda la bicapa, de un lado al otro. Estas, que no atraviesan la bicapa, se las denomina proteínas periféricas, porque están por la periferia, por afuera. Después, acá tienen otro tipo de proteína que se denomina proteína canal, y que lo que hace es, obviamente, esperen que admito, lo que hacen es formar precisamente un canal, un poro, es como una especie de estructura por la cual se permite la entrada o la salida de cosas. Estos dos tipos de proteínas también van a permitir el paso de cosas, pero a diferencia de tener un canal, de tener un agujerito, por decirlo de alguna manera, por donde pasan las sustancias, estas van a tener una formación diferente. ¿Qué es lo que pasa? Acá estamos en el medio extracelular, hay una sustancia que se va a pegar en esta parte, y esta misma proteína, como atraviesa de lado a lado la membrana, puede girar, hacer un giro. Y al hacer ese giro, llevar hacia adentro de la célula lo que se le había pegado acá afuera. O viceversa. Si se le pegó algo acá afuera, acá adentro, perdón, lo puede girar, puede rotar y sacarlo, obviamente, al exterior. Después también van a encontrar que están los carbohidratos, que por lo general están unidos a las proteínas, por eso glicoproteína, glico de glucosa, proteína, que está unido a la proteína. Acá también tienen carbohidratos, que es lo mismo. Y así todo. Así es como está formada la bicapa lipídica. Todas estas cosas, como les decía antes, no están unidas, están todas juntitas, pero no están unidas por enlaces químicos, lo que le permite precisamente el movimiento. Si lo tuviera todo unido, esta rotación, este giro que me permitía ingresar o sacar sustancias de la célula, no se iba a poder. Este modelo que permite el movimiento de todas estas cosas es lo que se denomina mosaico fluido. Comento esto, no sé, importante, pero bueno. Es para que lo sepan porque está ahí en el apunte. Bueno, después les habla un poquitito de lo que es las características de la membrana plasmática. ¿Cuáles son esas características de la membrana plasmática? Dice, las moléculas que forman la membrana, o sea, los fosfolípidos, los glúcidos, las proteínas, esto era, no se encuentran unidas entre sí. Eso les posibilita, le da la posibilidad de modificar su posición, de rotar de una posición de la membrana al otro, que era lo que hablábamos recién, lo del mosaico fluido. Después, algo que también es bastante importante, es el potencial eléctrico. ¿Qué es esto del potencial eléctrico? Bueno, el potencial eléctrico no es otra cosa que precisamente una diferencia
entre lo que es negativo y lo que es positivo. Muchas sustancias que están adentro de la célula o afuera de la célula tienen lo que se denomina cargas eléctricas. Son electrolitos. Son sustancias como el cloro, el potasio, el sodio, que tienen una carga eléctrica. Todo lo que está adentro de la célula tiende a ser más negativo que lo de afuera. ¿Por qué? Porque las concentraciones precisamente de estos electrolitos hacen que lo de adentro tenga mayor cantidad de cargas negativas que lo que está afuera. Por lo general no, perdón, dentro de la célula lo que predomina es el potasio. Y de afuera el sodio y el cloro. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si el potasio es positivo. Después van a ver que el símbolo del potasio es una K con un signo más. Pero bueno, precisamente estas cosas van a ser, no van a ser quienes van a tener ese control, pero sí precisamente la entrada y la salida de sustancias con estos, con estas cargas. Cuando les habla de aniones, aniones recuerden que son los negativos, y de protones son los positivos. Después también les habla de que la membrana tiene lo que se denomina una permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no deja entrar o salir a todo, o sea, no es permeable. Es lo que se denomina semipermeable. Y esta permeabilidad, o sea, este permiso para que puedan entrar y salir cosas, precisamente va a estar dada por esta electronegatividad. Esta diferencia de potencial eléctrico. Porque todo lo que está adentro es negativo y todo lo que está afuera es más positivo con respecto al interior. Esto suele ser un poquito complejo para el que nunca leyó algo de esto, así que vamos a tratar de aclarar alguna que otra duda. Hasta ahora, ¿cómo venimos? ¿Alguno que tenga una duda que active su micrófono y haga su pregunta? Bien, muchos pulgares, chat que me dicen que está bien, nadie abrió el micrófono. Ay, me quedo más tranquila porque es un tema que no es muy agradable, pero bueno. Entonces, volvemos con el tema de la permeabilidad selectiva. Como les decía, permite la entrada de algunas cosas y de algunas cosas no. Precisamente para mantener esta electronegatividad interior y la electropositividad afuera. Después vamos a hablar un poquitito de lo que son los transportes transmembrana. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos hablado un poquitito de lo que era el transporte, lo que permitía la entrada o la salida para los fármacos? Acá la célula va a necesitar a veces algunas cosas que no van a ser fácil que entren, o no va a ser fácil que salgan. Y acá sí vamos a encontrar que hay dos tipos de transporte, uno que es pasivo, el otro que es activo, y la diferencia precisamente va a estar dada por el gasto de energía. Lo que nosotros habíamos hablado que para los fármacos, precisamente porque no era conveniente, no era bueno, digamos, que gastar energía precisamente para que llegara al lugar donde tenía que llegar, bueno, la célula no, la célula va a necesitar cosas sí o sí.
Vamos a ir analizando un poquitito esto de los medios de transporte, de transporte transmembrana, y les vuelvo a repetir. Transporte activo es por lo general en contra de lo que es un gradiente de concentración, siempre va a ir de donde hay mucho hacia donde hay poco, hacia donde hay mucho, o sea, lo contrario de la lógica. Yo voy a tratar de buscar lo más cómodo, pero bueno, la célula lo necesita, tiene que entrar de alguna manera. Obviamente, como va a ser en contra de ese gradiente de concentración, va a necesitar el gasto de energía. ¿Cuáles son ellos? El transporte en masa, que es o sea, acá hay dos tipos, ya sea la incorporación de sustancias, que es o de proteínas o de lo que fuere, esto se denomina endocitosis, endo para adentro, citosis, partículas, o la liberación de estas sustancias que van hacia el exterior celular, y eso sería exocitosis. Citosis es partícula, exo hacia afuera. Bien, obviamente para poder sacar estas cosas o entrar estas cosas, necesita lo que se denomina un cambio conformacional. ¿Qué es esto del cambio conformacional? Quiere decir que la membrana va a cambiar su forma, va a permitir el paso, va a abrir un poro, va a formar lo que se denomina una vesícula. Una vesícula es una especie de, o sea, la sustancia está grande, queda envuelta como en una especie de membranita y se pega, se abre como una especie, se separan estas partes de la célula que lo permiten, por eso les decía que se podía abrir, se podía cerrar, y permite el paso, ya sea para afuera o para adentro, dependiendo lo que necesita. Después, obviamente, otra de los mecanismos de transporte activo es lo que se denomina la bomba de sodio-potasio. Acá es un poquito más sencillo. Una bomba, ¿qué es lo que hace? Una bomba de achique, ¿qué es lo que hace? Siempre saca desde donde hay mucho hacia donde hay poco. Acá, en realidad, ocurre siempre, por transporte pasivo, siempre, todo va a tender a pasar desde donde hay mucho hacia donde hay poquito. Pero resulta que yo lo necesito al revés. Por ejemplo, que el potasio esté adentro de la célula y que el sodio esté afuera de la célula. ¿Qué es lo que ocurre? Como el sodio está siempre adentro de la célula, por diferencia de potencial, por diferencia de concentración, por diferencia de lo que sea, tiende a entrar. El potasio, que está muy concentrado adentro, por los mismos motivos, tiende a salir. Si ocurre esto, obviamente me va a desarmar esto del potencial eléctrico, esto de la diferencia que tiene que estar adentro, que tiene que estar afuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, está esta bomba, como cualquier bomba de achique, así como, ¿vieron cuando hay lugares donde se inundan y le ponen una bomba que chupa el agua y la lleva para otro lado? Bueno, esto es más o menos similar. ¿Qué es lo que hace esta bomba? Me saca el sodio que se metió y me mete el potasio que se fue. Obviamente esto va a requerir cambio de energía, intercambio de energía, consumo de energía, porque siempre va a ir en contra del gradiente de concentración. Adentro de la célula tengo mucho potasio y lo tengo que meter. Bien. Esos son los dos grandes o los mayores o más importantes tipos de transporte activo. Después obviamente tenemos los transportes pasivos que la célula también los usa. Uno es el famoso y conocido y querida ósmosis. Que acá sí
atraviesan las cosas, siempre van y vienen, van y vienen, van y vienen sin problema, de acuerdo y precisamente al gradiente de concentración. Acá siempre, siempre va a ir desde donde hay mucho hacia donde hay poquito. Y con respecto a la ósmosis, nosotros podemos clasificar el interior o el exterior o una solución con respecto a la cantidad de solvente y soluto que haya. ¿Qué es esto de lo que es solvente y soluto? Esto se los explico porque se van a encontrar acá en el material de estudio con unos dibujitos que les habla de solución hipotónica, hipertónica o isotónica. ¿Qué significa esto? Vamos con la isotónica. Iso es igual. Tónica habla de tonicidad. Cuando nosotros estamos hablando de tonicidad, estamos hablando de cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solvente. ¿Qué es esto? Vuelvo, a mí siempre me gusta el ejemplo del jugo que preparamos, la botella de agua con el sobrecito. El soluto, lo que me disuelve, es el agua. El solvente, en este caso, es el jugo, el sobrecito de jugo. Cuando el jugo está bien, o sea, no está ni demasiado aguado, ni demasiado concentrado, ni demasiado dulce, eso sería isotónico. Tengo la misma cantidad, en proporción, ¿no? La misma proporción de solvente que de soluto. Entonces está ahí tranquilo, cómodo, sin ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo, cuando es hipertónico? Hay mucho solvente, mucho soluto y poco solvente. Este sería un jugo concentrado, demasiado fuerte. Tengo demasiado y eso demasiado hace que esté así como cargado. Hiper es mucho, como el hipermercado. Y obviamente es una cosa que está más densa, más, por eso les decía el ejemplo del jugo demasiado cargado. Y la hipotónica, hipo para abajo, es cuando está demasiado diluido. Hay muchísimo más solvente que soluto. Después tenemos el último tipo de transporte, que es la difusión facilitada. Acá ocurre para moléculas que son demasiado grandes, cosas que son demasiado grandes que ya son bastante complejas de pasar. Y acá es donde precisamente empiezan a aparecer las proteínas transportadoras, que pueden formar parte de canales, que pueden rotar, como les mostraba en el dibujito anterior. Por eso les habla acá de carriers, de poros, para el transporte precisamente de estas macromoléculas. Macro es grande también, igual que hiper. Molécula, bueno, es la molécula, es esta sustancia que va a intentar pasar. Bien, se nos está prácticamente terminando el tiempo, nos quedan 7 minutos en realidad, y antes de pasar al próximo tema, a mí se me pasa rapidísimo esto, ¿a ustedes qué les parece? Me gustaría que hagan consultas, igual que el cortecito que hicimos antes. ¿Alguna duda con esto de los transportes? A ver los pulgarcitos. Perfecto. A ver. Bien, dale. Antonella. La ósmosis.
La ósmosis es el paso simple de una sustancia que va de un lado hacia el otro sin la necesidad de gasto de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que la sustancia va a pasar del lugar donde hay mucha concentración a donde hay poca concentración. Como les explicaba el otro día, si yo estoy adentro del subte, donde hay un montón de gente, me va a ser mucho más sencillo salir que entrar. Bueno, la ósmosis es muy similar. De adentro del subte hay demasiada gente, voy a salir muy fácil, porque del otro lado hay poca gente. Eso es el paso a través de la membrana de sustancias muy chiquititas que permiten el paso, como les decía antes, a través de la membrana van a pasar permanentemente cosas hacia el interior y hacia el exterior. Te leo lo que dice acá el apunte. Dice, pasaje de agua a través de una membrana semipermeable, desde el medio de mayor concentración hacia el de menor concentración. Acá nos habla específicamente del agua. Obviamente, cuando yo tengo demasiado en un lugar separado por la membrana y tengo poco del otro lado, obviamente el agua, que va de un lado al otro sin problemas, va a pasar sin problemas. ¿Hacia dónde va a pasar? Precisamente hacia donde haya mucho. Volvemos al ejemplo del jugo. Por ejemplo, si yo tuviera 2 recipientes con jugo, en el medio le pongo una membrana semipermeable. De un lado pongo jugo demasiado concentrado y del otro lado pongo un jugo que está ahí apenita con gusto. El agua normalmente va a atravesar esa membrana semipermeable y va a ir desde el lugar donde hay mucho jugo al lugar donde hay del lugar donde hay poquito jugo y mucha agua al lugar donde hay mucho jugo y poquita agua. Y el resultado va a ser que de los dos lados voy a tener la misma concentración de jugo y agua. O sea, en los dos lados va a terminar siendo isotónico. Va a haber la misma cantidad, la misma proporción, mejor dicho, de soluto y de solvente. ¿Quedó un poquito menos claro ahora? Menos claro, al revés. ¿Más claro? Buenísimo. Bueno, si no hay otra duda, vamos a cortar así no se nos corta. Transporte en masa, dale. El transporte en masa lo que hace es precisamente también para cosas grandes. El transporte en masa envuelve a la molécula en una especie de vesícula, a la molécula, a cualquier sustancia que le resulte medio difícil entrar o salir, lo envuelve como si fuera en algo, como cuando vas a la verdulería, por ejemplo. Si vos pedís 1 kilo de naranjas, no podés traer en las manos el kilo de naranjas. Te lo ponen adentro de la bolsita y vos lo podés transportar mucho más fácil. Esto es lo que hace el transporte en masa. Es como que lo envuelve y me permite el transporte. Si es hacia afuera, hablamos hacia afuera de la célula, obviamente, es exocitosis. Y si es hacia adentro de la célula, endocitosis. ¿Quedó un poquito más claro ahora? Buenísimo. A ver, acá hay otra pregunta en el chat. Ah, era la tuya, lo del transporte en masa. Bueno, vamos que nos quedan 2 minutos.
¿Alguna otra consulta? Igual les aclaro, chicos, esto es parte del programa, pero esto va a quedar grabado en mi contra, como dice Marcelo, pero la realidad es que a mí no me importa que lo sepan. Yo quiero que sepan el transporte pasivo, que es el que usan los fármacos. Lo mismo que la parte de célula vegetal, no la vamos a ver. ¿Eh? Esto no se lo cuenten a nadie. Difusión facilitada. Dale. Primero lo leo. Dice, las moléculas demasiado grandes como para poder ingresar por los poros de la membrana. De esto se trata. Es muy similar al otro, pero acá lo que ocurre, en vez de formarle la membrana, agarrar esa bolsita, lo que hace es la sustancia atravesar por un poro, que precisamente está formado por las proteínas, o utilizar lo que se denominan transportadores o carriers. Carrier es una forma chic de decir transportador, por decirlo de alguna manera, que tiene ese nombre. Se pegan, la sustancia, la molécula se pega en una parte de esta proteína transportadora. Esa proteína transportadora, precisamente por lo que es el mosaico fluido, o sea, lo que se permite que las cosas dentro de la membrana se muevan, gira y lleva desde afuera hacia adentro lo que se le había pegado, o desde adentro hacia afuera, también lo que se le había pegado. ¿Quedó un poquito más claro ahora lo que es la difusión facilitada?